Estamos con el senador Rafael Filisola. Gracias, senador, por tu presencia. Al contrario, el agradecido soy yo. Espero que no sea la última. No. Senador, el Partido Democrático Progresista, ¿cuál es su configuración en cuanto a dirigencia hoy? Está presidiendo Desiree. Ujú. Desiree Masi está presidiendo, Edgar Jiménez es vicepresidente. Y bueno, tenemos una conducción que creo que tiene 20 integrantes la conducción política. Uh-huh. Y realmente estamos en un proceso de, no diría de refundación, pero sí de discusión donde se están acercando, queremos promover nuevos liderazgos, jóvenes en la línea de los, 30, porque es tiempo ya de recambio, de renovación. Sí, nosotros, claro, los que fundamos el partido, empezamos la dirigencia estudiantil, después con Asunción para Todos, y bueno, y lógicamente tenemos que dejar una nueva generación que siga el proyecto. Además, hay que decir que el Partido Democrático Progresista nace muy vinculado con la candidatura de Fernando Lugo, porque nosotros fundamos el partido en el 2007, y en el 2007 ya Fernando Lugo, bueno, cuando nosotros fundamos ya lo de Fernando Lugo era una realidad, se estaba ya, vamos a decir, pactando la alianza, que finalmente fue una alianza de 8, y ocurría que en el tercer espacio había mucho interés en participar, y los espacios políticos que existían no eran suficientes para captar a toda la gente que quería participar. Entonces, el Partido Demócrata Progresista un poco responde a esa realidad de mucha gente que quería participar. Entonces bueno, dijimos, vamos a ver si nos dan los tiempos, y nos dieron los tiempos. Llegamos a ser uno de los 8 que integramos la Alianza Patriótica por el Cambio. Y a partir de ahí fueron años donde nosotros le dimos mucha prioridad a ir concertando diferentes espacios de unidad. 2008 con Lugo, 2013 nuevamente en ese momento con el PLRA, 2018 una alianza más amplia, donde ya estuvo también el Frente Guazú y Lugo con muy buenos resultados, y bueno, estas últimas elecciones del 2023. Como que en todo ese tiempo no le dedicamos suficiente espacio al crecimiento del partido, sino le dimos más prioridad a integrarnos con otros sectores. Y no digo que no lo vayamos a hacer ahora, porque también estamos ahora en 2 mesas, una que está funcionando y la otra que lastimosamente no está funcionando, que una es la mesa Juntos por Asunción, sí, está funcionando, la otra es la mesa Juntos por Paraguay, que es la que organizó esa marcha, que un poco fue una demostración de que la oposición está unida, y hay una voluntad de ir adelante, y que la oposición tiene capacidad de convocatoria. Un poco reafirmación de eso. Y Juntos por Asunción es el espacio donde se está haciendo un esfuerzo muy grande por llegar a un proyecto único en Asunción. Claro, pues es interesante, senador, esto que mencionas, porque muchas veces discutimos acá la formación de nuevos partidos políticos, el contenido de su esencia como partido político. Y hoy tenemos partidos que se crearon para estas últimas elecciones, y la representación no está a la altura, digamos, de lo que proponían como discurso de campaña electoral. Y creo que es interesante también cómo, en el caso de PDP, surgió a partir de un movimiento del sindicalismo, de las bases del sindicalismo, fue avanzando hasta... El movimiento estudiantil. Claro, el movimiento estudiantil desde las universidades mismas, y con un fuerte contenido de rechazo al autoritarismo, por ejemplo. Y hoy día estamos nosotros nuevamente viendo ciertos aspectos de autoritarismo. Muchas desde señales. El gobierno. Parece que se está
repitiendo, y vemos también pequeñas formaciones políticas, pero que no tienen ese empuje desde el punto de vista del acompañamiento estudiantil, ciudadano inclusive. Yo creo que muchos de los partidos que se están formando están con esa incógnita, cómo captar la atención de los ciudadanos. Hoy día que tenés más herramientas, que no es simplemente la herramienta de protestar en la calle, ¿verdad? Claro. Creo que están en esa tesitura de ver cómo captar a la gente que entienda el discurso que proponen. Así mismo. Y fíjate vos que ya hubo intentos de retroceso democrático en el pasado. Pero, por ejemplo, en el 96, golpe militar, por ejemplo, o marzo paraguayo en el 99, o este golpe militar que duró muy poco en el 2000, pero eran contextos distintos. Eran contextos distintos porque la región era, la democracia en la región estaba más consolidada. Hoy tenemos serios problemas democráticos, y no voy a citar los países porque no viene al caso, ¿verdad? Pero podríamos citar 3 o 4, pero no solamente los países, porque normalmente se habla de democracia, se habla de Nicaragua, se habla de Venezuela, pero también tenemos problemas de democracia en Ecuador, por ejemplo, cuando, por citar, se rompe el derecho internacional. Uno puede decir estar a favor o en contra del asilo político, uno puede estar a favor o en contra de Jorge Glass, ¿verdad?, que estaba asilado ahí a la embajada. Pero el actual presidente de Ecuador, por ejemplo, rompe el derecho internacional al invadir una embajada. Eso yo no recuerdo que haya ocurrido nunca, ¿verdad? Y sacarlo a un asilado y someterlo a la justicia. O, por ejemplo, lo que está pasando en Perú, por ejemplo, donde el presidente elegido, qué sé yo, dura unos meses en el cargo y después le van sucediendo otras personas, como pasó en el periodo anterior y como está pasando también en este periodo. Y así, en diferentes países hay... Te agrego la Argentina, tema Argentina. que se allanan a las casas de periodistas. Exacto. Es una cuestión que no se veía hace mucho. Se censura. Censura la información. O sea, se censura la reproducción de unos audios. Sí, sí. Imagínate si eso hubiera pasado acá, o sea, tendríamos a González Daer todavía. Claro. Entonces, uno dice, más que nunca nosotros tenemos que tener claro que la defensa de la democracia no es una cuestión lírica nomás en este momento, y no es tampoco una cuestión de consignas políticas, es decir, la democracia está en riesgo en el Paraguay. Porque sí, hay actitudes autoritarias. El propio presidente de la República, uno dice un hombre joven, ¿verdad?, que no tiene vínculos con la dictadura, al contrario, era liberal, y tiene actitudes antidemocráticas. Sí, él se enoja fácilmente, el presidente, cuando se lo critica. Parece que no tiene ese espíritu de recibir las críticas, escuchar, ¿verdad? Y no, él se enoja, reacciona violentamente cuando se lo critica. Es increíble. Esta semana solamente anoté algunas cuestiones. Primero, lo de la modificación del reglamento interno, que es parte también de un modelo para perpetuarse en el cargo y presionar a los otros sectores. Esto sí nos abocamos solamente al Parlamento. Una senadora que envía un escribano a un diputado, o sea, teniendo en cuenta eso, teniendo la cobertura política, un parlamentario de decir, la inmunidad de palabra. Inmunidad, claro. Después, te doy un dato nomás ahí, un paréntesis. Hace poco llegó un pedido de desafuero para el senador Soroka. Y todos estuvimos de acuerdo que había que rechazar porque era un pedido de desafuero por un juicio de difamación y calumnia. Y dijimos que el fuero le protege al senador Soroka. Después ya inclusive se planteó y se aprobó así, yo voté en contra de eso, mandar al juez al jurado de enjuiciamiento de magistrado. Yo a esa parte ya me opuse, ¿verdad? Pero te digo nomás que uno de nosotros haga eso, ¿verdad? Que nosotros mismos rechazamos los pedidos de desafuero que vienen contra senadores, por esa razón es que enviemos escribano a otro legislador. Entonces, claro, es increíble. Y después los ataques a los medios de prensa, a periodistas. Esta semana tuvimos el caso del diputado Gamarra contra Francisca, nuestra colega bastante conocida. Sí. Después la presión a altos funcionarios, el caso de Oscar Orue, un alto funcionario técnico con trayectoria que está siendo presionado desde hace años
por varios parlamentarios oficialistas. Sí. Después también la protección que se le da a Hernán Rivas dentro de su juicio, ahora se reactiva con esa posibilidad de un potencial blanqueamiento, y después lo que mencionabas, atentado al acceso a la información pública, el caso de Milei, que se replica acá. O sea, el caso de Milei es más que antidemocrático porque hay un acompañamiento de la propia justicia. Y te agrego, Edgardo, acá con el tema de la transparencia, justamente la ley que permitió que conociéramos muchísimo de los datos, de cuánto ganaban, cuánto cómo ingresaron, ¿verdad? Cuánta plata declararon, todo eso que se hacía transparente, ahora queremos volver atrás en eso. ¿Qué pasa? ¿Realmente no vamos a poder hacer nada? ¿Va a continuar esto, te parece, senador? Eso fue desde el principio de la legislatura. Fíjense que al inicio de la legislatura vamos a decir, se frustró totalmente la ley de puertas giratorias, se hicieron unas modificaciones, se sacó el tema de las puertas giratorias, que es terrible, pues este es el gobierno de las puertas giratorias, así como fue el gobierno de Cartes en su momento. O sea, de la empresa al gobierno, del gobierno a la empresa. O sea, y después ya desde el inicio también se menoscabó la ley de acceso a la información. Primero la propia ley, que había un proyecto que ampliaba inclusive los alcances, que ese proyecto fue tocado y se frustraron esos intereses originales. Y ahora con esta ley de protección de datos, que aprovecha algo que es importante, ¿verdad? La ley de protección de datos existe en todas las democracias del mundo, pero obviamente la ley de protección de datos no puede ir en contra y no puede menoscabar la transparencia en la función pública. Pero el funcionario público tiene la obligación de transparentar determinado, o sea, tiene menos protección a su privacidad, porque sus actuaciones son de interés público. Pero eso uno tiene que saber. A nadie, cuando entra en la función pública tenés que saber. Pero van a atacar esa ley porque justamente a partir de la vigencia de esa ley es que saltaron todos los casos de nepotismo que estaban ahí, se sabían. No se podían obtener documentaciones salvo que algún funcionario filtre. Ese era el mecanismo normalmente. Edgardo, te quiero agregar algo y creo que tenemos un pequeño video que habla de este clima que se instala a veces, por ejemplo, en la Cámara de Diputados especialmente, y se replica en el Senado. Me estoy refiriendo a la situación de Raúl Benítez, ¿verdad? Que esta semana tuvo una repercusión muy fuerte en el Senado, porque vamos a contar un poco para la gente que no lo vio en la semana. El diputado Benítez tuvo una discusión o sea, le criticó a la senadora Lizarela Benítez, Lizarela Valiente, perdón, porque dijo que casualmente, porque habló en esos términos, casualmente cuando estaba en la campaña por su banca, ¿verdad? Ya su marido, el ex intendente, Nenecho Rodríguez, estaba como intendente, estaba en el cargo, y sospechosamente hubo esos bonos, esos desvíos de dinero, y sin decirlo, dijo que eso se podría haber desviado para la campaña electoral de la senadora Lizarela Valiente. Y ella reaccionó enviándole un escribano, ¿verdad? Cuando en realidad él no había dicho directamente. Y ella, una de las opciones hubiera sido mostrar cómo financió su campaña, ¿verdad? Que es lo que le dijo Raúl Benítez. Y esto motivó esta semana una reacción muy violenta, para mi gusto, del senador Juan Carlos Nano Galaverna, que salió en defensa de Lizarela Valiente diciendo que le estaban atacando a Lizarela, que los medios de comunicación y qué sé yo. Y vamos a escuchar lo que dijo. Creo que tenemos ese video de lo que decía Nano Galaverna en sesión del Senado de este miércoles. Para expresar públicamente mi solidaridad con la apreciada colega Lizarela Valiente ante esta nueva ola de ataques miserables e inmisericordes de parte de un sector
de medios de comunicación y de parte de este diputado que no recuerdo el nombre. ¿Cómo es el nombre? Raúl Benítez, el atajacarteras, gran maricón, hijo de puta. Expreso mi solidaridad, presidente, con la colega. No, fíjate vos, para defender de los ataques, sí. Suena como medio bochornoso, ¿verdad? Pero ese es el clima que se está instalando, ¿verdad? Un clima de que vos criticás, ¿verdad? Y lo que yo recuerdo perfectamente la publicación de ABC sobre Lizarela, simplemente se publicó lo que decía en el documento, de que ella tenía 2 salarios, en la DINAC y como senadora, ¿verdad? Entonces, es muy extraño esto, no sé, extraño digo yo por darle algún calificativo. ¿Qué reflexión te merece esta situación, senador? O sea que hay un ambiente, resulta que hay un medio, hay una red de medios que está vinculada al poder político. Sí. Eso es muy claro, ¿verdad? Una vinculación que no, una vinculación de simpatía, no, es una vinculación empresarial. O sea, Horacio Cartes es propietario, no sé si seguirá formalmente, si seguirá siendo. Sí, figura la hermana. No, pero es propietario de una red de medios. Entonces, todos los medios que no son esos medios, entonces son los medios supuestamente que le hacen oposición al gobierno. O sea, eso es bastante, bastante peligroso ya para una democracia, que haya tanta concentración de poder como existe ahora. Poder económico, poder mediático, influencia sobre el Ministerio Público, influencia sobre el Poder Judicial, por supuesto control del Parlamento. Eso es gravísimo. Yo vi inclusive Parlamento, y vos Marco, que tenés muchos años cubriendo Parlamento y política, muchos presidentes tuvieron una mayoría importante en el Parlamento, pero eso no significaba que el Parlamento le daba cheque en blanco a los presidentes. Yo no vi nunca eso. Y acá yo veo como que el Parlamento se automodera, o sea, la mayoría parlamentaria se automodera, o sea, se automodera y, bueno, le dice que sí al Ejecutivo. Entonces, volviendo a lo que estaba, ¿verdad? El tema de tan alta concentración del poder de por sí ya es algo peligroso. Pero peor es que se plantee el relato de que toda esa prensa que no tiene ese vínculo empresarial con el poder político es prensa enemiga, es prensa que lo único que quiere es descalificar al gobierno. O sea, senador, estamos en un escenario como en la época del estronismo, ¿verdad? Que estaba el diario Patria, claro, y la cadena nacional, que estaban obligados todas las radios a transmitir. Y por otro lado estaba el diario ABC y otros medios, ¿verdad? Y terminó ABC clausurado, ¿verdad? Claro. Yo no creo que lleguemos a esa situación. No. Es muy difícil. ¿O qué crees? Mira, el contexto internacional a mí me parece, sobre todo acá en la región, me parece muy delicado. Uh-huh. Porque, como te decía, una cosa es, por ejemplo, cuando estábamos dando los primeros pasos en democracia, ya por el 96, y hubo un intento de regresión a modelos autoritarios, y más adelante también, pero que las democracias de la región, en la región no se discutía la democracia, no se discutía la libertad de prensa, no se discutía el pluralismo, no había tanta concentración de poder. Ahora, esta deriva y cuasi competencia entre, qué sé yo, que Noboa es más que Bukele, que no sé qué, o sea, de quién es más autoritario y más mano dura que quién, realmente plantea un escenario bastante complicado, y no es solamente a escala nacional. En Europa hay problemas, bueno, y en otros países también, ¿verdad? Hay problemas de autoritarismo. Esta cuestión de ir contra el Poder Judicial, de cuestionar a los jueces. En Estados Unidos está habiendo ese problema, tensiones entre el Poder Judicial y el presidente, o gobernar por decreto.
O sea, a mí me preocupa porque así como el gobierno de Carter significó un avance importante para nosotros en materia de derechos humanos, el tema de derechos humanos se puso como parte de la agenda internacional y eso influyó en la caída de la dictadura. El debilitamiento de la democracia en la región, como que mucha gente puede decir, y bueno, si ellos hacen, a lo mejor no está tan mal que no está tan mal que nosotros, o quién nos va a criticar a nosotros si también se hace allí, también se hace acá, claro. También hace Milei, también hace... Como copiando modelos. Se normaliza. Claro. Esa para mí es una preocupación real y por eso creo que nosotros quienes queremos un modelo diferente de país, porque acá tenemos que discutir modelos y creo que eso es un poco lo que está en falta en la oposición, ¿verdad? Todavía prima mucho el electoralismo, prima mucho el personalismo, se habla mucho de candidaturas, y me parece bien. Qué mal estaríamos si no tuviéramos candidatos, ¿verdad? Y tenemos candidatos y candidatas que se perfilan muy bien, tanto para estas municipales como para el futuro. Y eso es bueno, ¿verdad? Eso es bueno. Pero a eso hay que agregarle otros condimentos y sobre todo hay que agregarle sustancia. Claro, porque hay muchos candidatos que van surgiendo, pero también hay una especie de ataque desde el sector autoritario, en este caso, contra los potenciales candidatos. O sea, también. Vemos, está más que claro, pasó con Mario Ferreiro en su momento, pasó con Katia. Cuando hay opositores que tienen, digamos, un avance en cuanto a su perfil de candidato y la aceptación del electorado, parece que ahí empiezan los ataques. Es como que el modelo autoritario va evolucionando y tiene otros mecanismos, no solamente el ataque político. Ahí te voy a poner el acento en los dos casos que dijiste porque eran cuestiones de gobierno, de personas que estaban gobernando. Lo de Katia también, desde el punto de vista institucional es muy grave porque rompe todos los parámetros más básicos del debido proceso. A Katia ni siquiera se le notifica debidamente, una cuestión que se atropella en un día, en horas, ¿verdad? Se convoca y en horas ya. Eso es, en otros países hay procedimientos de remoción de parlamentarios. Pero tienen que haber causas verdaderamente graves. En el caso de Katia no había causas. Tienen que haber causas verdaderamente graves y tiene que haber un proceso que normalmente lleva meses. O sea, no se toma tan a la ligera. Ahora, esto no pero pongo el acento nomás en lo de Mario y lo de Miguel Prieto. A los dos les dan un golpe. Lo de Mario inclusive fue peor. Digo peor en términos, porque ahí usaron a una fiscala que no era de delitos económicos y entraron con la policía pateando la puerta. Literalmente le llevaron esposado al jefe de gabinete de Mario. Fue un golpe puro y duro en el caso de Mario para forzar. Faltaba que le pongan la pistola en la frente, ¿verdad? Faltaba eso para forzarle a renunciar. Y en el caso de Miguel Prieto es también una cuestión. Teníamos una situación en la Municipalidad de Asunción, pues la realidad de la Municipalidad de Asunción es que está en quiebra, no puede pagar sueldo, no puede pagar deuda, no puede pagar nada. Entonces, bueno, ya que tenemos que intervenir a Asunción, vamos también joder la Prieto de paso. Lo anunció Bachi Núñez públicamente, dijo, claro. Sí, vamos a sacarlo a Nenecho, vamos a analizar el caso de Nenecho, si también analizamos lo de Prieto. Fue así. O sea, cosas totalmente distintas, porque la administración de Prieto, una administración reconocida, un liderazgo aceptado en Ciudad del Este, un alto nivel de satisfacción con la administración municipal de Prieto, y todo lo contrario en Asunción. Una ciudad hecha pedazos, una lástima. Vos ves las crónicas, no digo ya las crónicas nuestras, ¿verdad? Pero también las crónicas de la gente que viene por eventos internacionales y es trágico, ¿verdad? Las fotos que te muestran del centro de la capital. ¿Qué te parece, Edgardo, si antes de continuar con el senador vamos a nuestro archivo Mata Político? Y voy a contar un pequeño contexto. Resulta que había venido, esto ocurría en el año 2020,
No, 2017, no estoy seguro. Bueno, no importa. Pero el tema era que llegó a la Cámara de Diputados, en ese momento Celeste Amarilla era diputada y también lo era Bachi Núñez. Y llegó a la Cámara de Diputados el embajador de Taiwán. ¿Y quién la acompañaba? Nada menos que Víctor Bogado, que ya no era parlamentario, allá había sido condenado, y esto motivó una reacción muy fuerte de Celeste, que le dijo en la cara al embajador, tenga cuidado con quién se junta, ¿verdad? Y eso le molestó muchísimo a Bachi y lo mencionó en la sesión. Y vamos a ver lo que decía entonces Bachi Núñez sobre esta actitud que tuvo Celeste Amarilla. Bueno, para empezar, presidente, creo que en la próxima sesión tenemos que derogar el código de ética. Y acá vale todo, por el alto grado de falta de respeto a las personas que visitan esta Cámara. Me refiero a la colega que me precedió. No se habrá visto en ningún congreso, presidente, maltratarle así a un embajador de un país amigo, de un país que tanto ha dado al Paraguay y donde nuestro gobierno por primera vez no fue mendigo. Y esto, presidente, en la próxima sesión hay que debatir. Y salgo en defensa de la... Bueno, esto, ¿sabes cuándo ocurrió? El 30 de marzo de 2022. No hace tantos años, hace no tanto tiempo, hace 3 años. Y resulta gracioso porque Honor Colorado, y Bachi fue uno de los principales, fueron los que pidieron la cabeza después de Mark Oldfield, ¿verdad? Directamente le pidieron que se vaya. Y también recuerdo que Honor Colorado tuvo una postura en contra de toda la Unión Europea. ¿Se acuerdan de ese caso? ¿Verdad? Entonces, hablando de maltratar, una cosa es decirle algo que piensa una senadora y no se lo dijo de manera violenta. Y yo creo que tendría que empezar por casa la crítica a Bachi Núñez en este caso. Pero bueno, recuerdos de la vida parlamentaria de hace algunos años. Y eso da pie a una cuestión que se viene mencionando, el tema de Estados Unidos y las máquinas de votación, que justamente se menciona que el actual Poder Ejecutivo tuvo que someterse a los... Sí. a los... No, estoy tratando de acomodar la palabra. A las recomendaciones. Bueno, concretamente lo que se dice, senador, es que la Embajada de Estados Unidos le dijo que deje sin efecto esta licitación que se había hecho por las máquinas, porque las empresas que ganaron, que iban a proveer, que tenían posibilidad de proveer estas máquinas electrónicas, tenían componentes chinos. Y eso parece que en estos tiempos es un pecado. ¿Qué piensas al respecto? Mira, pudo haber ocurrido, a mí no me consta. Yo sé que hubo una reunión yo sé que hubo una visita, no sé de quién, pero sí de funcionarios de la embajada, eso sí, a mí me confirmaron a la justicia electoral. Ahora, yo creo que hay otros factores que influyeron que me parecen más preocupantes. Uno, que una de las empresas que fue descalificada, y ahí empezaron los problemas, con la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, es una empresa vinculada al Grupo Bueno, que a su vez está o estuvo, entre comillas, vinculado al presidente de la República. Sí. Eso sí a mí me parece muy, muy preocupante. Otra de las empresas descalificadas es la que estuvo en las elecciones anteriores, la que proveyó las máquinas en alquiler. Ahora, ¿cuál es el problema que se presenta acá independientemente de si hubo o no hubo esa presión? Yo no sé si algún oferente va a poder presentar alguna tecnología que no tenga algún componente chino. Esta empresa que seguía calificada es una empresa que tiene su sede en los Países Bajos, o sea, no es tecnología china, así que yo no sé si la razón de esta cancelación de la licitación es por esa supuesta injerencia. No me consta. Me preocupa más el otro motivo, ¿verdad? Ahora, el efecto que tiene esta cancelación es que la empresa precalificada solo vende, no alquila. O sea que queda en este escenario queda afuera.
¿Y quiénes quedan? Las empresas que no fueron precalificadas, y una de ellas es la que tiene una vinculación con el presidente de la República. Lo que a mí me resultaría escandaloso, ya me resulta escandaloso que una empresa que tiene una vinculación con el presidente de la República esté pugnando para estas urnas electrónicas, pero sería más escandaloso aún que se quede con el contrato. No sé si escuché bien, una de tus preocupaciones, senador, era que esta empresa con esta empresa que quedó calificada, se podría auditar el sistema, cosa que fue un motivo de manifestación, discusión y puesta en tela de juicio el resultado de las últimas elecciones con esta empresa que quedó calificada, que al final parece que va a quedar de lado. Lo que pasa es que cuando vos compras tecnología, compras el acceso también al software. Cuando vos alquilás, que es el problema, que es lo que nosotros criticamos en el proceso anterior, no tenés el acceso al software. A no sé que si llega algún tipo de entendimiento, que es lo que le vamos a pedir a la justicia electoral. Le vamos a decir, bueno, está bien, van a alquilar, bueno, alquilen, pero que nos dejen auditar el software. Porque el software, cuando alquilas el software, sigue siendo propiedad de la empresa, claro, de la empresa que te alquila, es tecnología de ellos. Claro. Realmente no van a divulgar para que no les copien. Entonces, ahí está el problema. Por eso yo insisto mucho en este tema de la unidad. Lo de las candidaturas está muy bien, sobre todo las municipales que ya están cerca. Está bien que trabajemos las candidaturas, está bien que la gente tenga aspiraciones, que cada uno haga su campaña, que organice su movimiento, su partido, lo que sea. Ahora, acá tenemos que ser muy claros nosotros en que la unidad tiene que ser un objetivo por encima de todo, porque no se trata solamente de tener la candidatura y de unirnos. Esa es una condición excepcional, principal. O sea, si nos vamos unidos no tenemos nada que hacer y merecemos todas las plagas bíblicas. Si por qué sé yo, si por personalismo, si por lo que sea, no somos capaces de llegar con candidaturas unidas, esa va a ser realmente una traición al pueblo paraguayo, que mayoritariamente no le votó a este gobierno, pero le está sufriendo a este gobierno porque no fuimos capaces de llegar todos juntos en una sola candidatura en las elecciones pasadas. Ahora, dicho esto, no es suficiente. Además, tenemos que controlar el sistema electoral. Además, tenemos que tener un programa que nos una, un modelo que entusiasma a la ciudadanía. Y tenemos que ser diferentes. Tenemos que pregonar con el ejemplo. No basta que digamos, vamos a resolver el problema económico, o como decía Peña, vas a tener plata en tu bolsillo, que no creo que alguien tenga plata en su bolsillo cuando se acerca a fin de mes. No basta con eso, es mucho más lo que tenemos que hacer. La gente tiene que ver que va a haber un cambio con nuestras candidaturas. Y para eso, obviamente, el punto de partida es la unidad, el punto de partida. Y ahí no pueden haber personalismo, hay que hacer de lado las vanidades, hay que hacer de lado el ego, y tenemos que ponernos de acuerdo en procedimientos que nos lleven a designar o a elegir democráticamente a las mejores candidaturas. Ahora, este sistema democrático, senador, la libertad de elegir al ciudadano de una lista en forma individual, hay versiones que surgen en el Senado, seguramente escuchaste, que hay un grupo del sector liberal que estaría impulsando volver a las listas sábanas. En el caso de PDP, bueno, se entiende que va por las listas desbloqueadas, este modelo que hoy está instalado, teniendo en cuenta la postura del PDP anteriormente. Sí. ¿Cómo actuar con esa, por lo menos rumores que ahora surgen de volver a las listas sábanas? Yo creo que hay varias personas que legítimamente o no, u oportunista, como sea, ¿verdad? Pero bueno, en una democracia es legítimo discutir todo. Yo creo que hay personas en diferentes sectores políticos que prefieren volver al sistema anterior, por diferentes motivos. Económico principalmente también. Sí, el factor económico es un factor que no se debería haber acompañado una reforma del financiamiento electoral también con esto. Pero digamos que eso se puede resolver.
Ahora, yo no creo que sea factible en el corto plazo, por lo menos. Yo no creo que en este momento nadie se plantee seriamente, o sea, ningún bloque se plantee seriamente proponer esto. A no ser de que todo este lío que se está generando, que no viene de la oposición, definitivamente no viene de la oposición, que yo sepa por lo menos, que se está generando en torno al problema de las máquinas de votación, nos lleve finalmente como consecuencia. Ese sí es un temor que nosotros tenemos. Porque el voto electrónico, hay que decir, tiene ventajas, como todo en la vida, y desventajas. Pero tiene más ventajas y sobre todo si vinculamos al tema biométrico. Es más, nosotros estamos pidiendo, por ejemplo, la identificación biométrica, que eso, o sea, con la huella dactilar o lo que sea. Eso, por ejemplo, va a evitar el tipo de fraude más común que existe ahora y que se puede hacer aún con voto electrónico, que es el cargado de urnas. Entonces, eso, por ejemplo, nosotros estamos peleando hace rato y no nos dan porque obviamente sabemos que es la debilidad que tiene el sistema y la posibilidad de cargar votos que no existen. Entonces, nosotros por lo menos no estamos en eso. Yo no puedo descartar que toda esta complicación, porque fíjense, en el calendario de la justicia electoral y hasta hace una semana la justicia electoral se ratificaba que estábamos a tiempo, pero en el calendario estaba que en agosto se tenían que empezar a recibir las urnas y estamos en septiembre, las máquinas de votación y estamos en septiembre. Bueno, así que no hay que descartar. Claro, eso principalmente cuando hay rumores es por algo, siempre se suele decir. Senador, te agradecemos mucho por tu venida aquí, compartir con nosotros. Un sábado de repente uno se puede extender más en el análisis. La intención es justamente eso, trasladar ideas, trasladar opiniones sobre los temas que nos atañen a nosotros como ciudadanos y sobre todo vinculados a la política. ¿Alguna reflexión final, senador, sobre todo este contexto que se está dando en la semana, principalmente en el Congreso? Acceso a la información, por ejemplo, que es una preocupación nuestra, por lo menos de nuestro sector de trabajo. Y volver a insistir. Todo esto que nos está ocurriendo porque en las elecciones pasadas, vamos a decir, primaron los proyectos individuales, por lo menos de una parte, ¿verdad? Porque finalmente nosotros hicimos unas internas a padrón abierto, que nunca más vamos a poder hacer porque... O sea, por lo menos no vamos a poder hacer con la justicia electoral. Tipo consulta electoral podemos hacerla entre nosotros, ¿verdad? Pero primó en algún sector la voluntad de dividir. Ahora ya no importa, eso ya es historia pasada. En las siguientes elecciones no nos puede volver a ocurrir que teniendo el 60% de los votos finalmente estemos condenados a este gobierno que está hambreando al pueblo paraguayo. Ya se cometió ese error, hay responsables de que eso haya ocurrido. En este momento ya no vamos a recriminarnos ni nos vamos a echarnos en cara, pero sí tenemos que tener en claro que en las elecciones siguientes esto no nos puede volver a ocurrir. Tenemos que llegar unidos y tenemos que llegar con un proyecto sólido y consistente que una al pueblo paraguayo para superar esta situación tan penosa. Y miren, nosotros en este momento estamos discutiendo el presupuesto. Llegamos a un nivel de endeudamiento del 40%. Y la presión del PIB. Y sí, la presión tributaria está por ahí por el 11,5%, que es absolutamente insuficiente para absorber esto. Nosotros estamos viviendo en realidad una ilusión, porque nosotros decimos que tenemos un presupuesto para educación. Pero ¿cuál es el presupuesto para educación? Es sueldo de los maestros y maestras, y está bien. Pero ¿y las escuelas? Las escuelas se caen. Y los libros y elementos tecnológicos o salud. Resulta que nos endeudamos para pagarle a las farmacéuticas y sigue sin haber medicamentos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, estamos pasando mal. Y este gobierno, con un 40% de endeudamiento, con el servicio de la deuda cada vez más alto, no nos puede decir que la situación va a mejorar, porque nos estamos endeudando para pagar deuda. Entonces, tenemos y ni qué hablar cuestiones como la inseguridad, las cárceles tomadas. Nos decían en Meneratio que se acabó el tema de que recuperaron la soberanía en las cárceles. O sea,
hay demasiados elementos que son preocupantes y que se van a ir agravando en el futuro si no hay un cambio político. Así que la unidad tiene que ser en este momento la prioridad absoluta de la oposición.